Las cartas se van a dar cuenta que la porción que hemos leído no es singular, no es particular de esta carta. También la podemos encontrar casi una lista muy similar en Efesios capítulo 5, en Primera de Pedro capítulo 2. De hecho, cuando estudiamos Tito, en Tito 2, y en Primera de Timoteo 2, capítulo 2 y capítulo 6. Entonces tenemos esta lista bastante parecida en varias partes de la escritura del Nuevo Testamento, y muchos teólogos le llaman a esta sección de la escritura, le llaman el código doméstico cristiano o la ética doméstica cristiana. Y así se titula nuestro sermón, algo así, ¿verdad? La vida doméstica en Cristo, que es un conjunto de reglas claras sobre qué hacer y qué no hacer en el hogar. Ese es el mensaje de hoy. Sin embargo, aunque las listas entre Tito, Timoteo, Efesios, Pedro y nuestra carta de los Colosenses son muy similares entre sí, especialmente la de Efesios, cada una tiene un mensaje diferente y una disposición diferente. Y en este mensaje de Colosenses no tiene la excepción. Porque Pablo, si ustedes recuerdan, hemos dicho que Pablo no está diciendo que nos portemos bien en el hogar. Ese no es el propósito de Pablo. Pablo está desarrollando una idea en toda la carta acerca de desarrollar un pensamiento cristiano. Hay ideas tradicionales, hay ideas nuevas, inventadas, cristianas, pseudocristianas, paganas, pseudocientíficas, arcaicas, todo tipo de ideas que Pablo nos anima a rechazar y a desechar para adoptar el pensamiento de Cristo y la vida de Cristo. Dice literalmente que nos despojemos del viejo hombre y que nos revistamos del nuevo, conforme a la imagen del que nos creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno, como dice capítulo 3, versículos 9 y 10. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros en nuestra casa también. Es decir, que adoptemos un conocimiento de Cristo, un conocimiento cristiano en nuestro hogar. No es tanto que nos portemos bien, sino que nuestra mentalidad no se deje contaminar por tradiciones, por conceptos, por cosmovisiones paganas, sino desarrollemos una mente de Cristo en nuestra casa. Es fundamental lo que Pablo está mandando, porque en este mismo capítulo Pablo ya ha dicho, si ustedes se dieron cuenta, Pablo ha dicho ya que no existe ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni salvo, ni libre. Pero Pablo no quiere que nos equivoquemos, porque Pablo no está diciendo que ya no existen ningún tipo de distinciones. No existen distinciones relacionadas con los términos tradicionales o con los términos mundanos. Pero sí existen ciertas distinciones que hay que respetar y hay que llevar a cabo en nuestra familia. Se los comento como advertencia porque hoy muchos discursos progresistas dicen, por ejemplo, que ya no deberían existir distinciones entre sexos, ¿no? Que no importa si eres hombre o mujer, que es lo mismo, diferente. Hay muchas partes en medio, ¿no? Y tratan de borrar esas distinciones entre sexos, entre nacionalidades, entre jerarquías sociales. Ya el hijo no debe respetar al padre, ya los subordinados no deben respetar a sus jefes. Vemos en la práctica que muchos civiles insultan a sus autoridades y ese es el tipo de pensamiento que hay en el mundo. Y eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que no existe ningún tipo de distinciones. En la vida doméstica y social existen distinciones funcionales, como por ejemplo, varones y mujeres, padres e hijos, y amos y esclavos. Aquí lo que tenemos es que los varones tienen diferentes obligaciones y derechos que su esposa, que también tiene diferentes obligaciones y derechos, que los hijos tienen diferentes obligaciones y derechos como la tienen sus padres, y así también con los esclavos y los amos. Si Pablo no quisiera las distinciones funcionales, solamente hubiera mandado abolir el matrimonio ya no existe, la paternidad ya no existe, y la esclavitud ya no existe, aunque esto último vamos a hablar más adelante. El creyente que está siendo revestido del nuevo hombre y creciendo en el conocimiento de Cristo no debe ser engañado por las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, como ha dicho Pablo en el capítulo 2, sino que conforme a la cabeza que es Cristo, debemos estar completos en Él y matar nuestro pecado. Así dice el Colosenses 2:20. Si quieren echemos un ojo, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos?
Así pues, nuestra vida civil debe estar liberado de un pensamiento pecaminoso, de la cultura y los valores del mundo, y debemos aferrarnos a la cabeza que es Cristo. Bueno, ¿qué significa aferrarnos a la cabeza que es Cristo en el hogar? Bueno, primero, la relación matrimonial. Veamos lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos conviene en el Señor, versículo 19. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pues definitivamente no hay una abolición del matrimonio. Cristo es el todo y en todos y todo forma parte del patrimonio cristiano. Pero aún así, hay funciones distintas entre ellos. A la mujer le corresponde una función diferente que al varón y al mismo tiempo derechos diferentes. A la mujer le corresponde la función de la subordinación. Esta constitución del matrimonio la vemos desde el principio. Antes que hubiera pecado, la mujer fue hecha para ser ayuda del hombre y no al revés. Al menos es lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:9, que la mujer fue hecha por causa del varón y no el varón de la mujer. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 6, le dice a las mujeres, a las casadas, que aprendan a imitar a Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó Señor, y que las mujeres pueden llegar a ser hijas de ella si hacen bien y no se amedrentan por ningún tipo de temor. Esto no significa que literalmente las mujeres deban llamar Señor a su esposo, aunque claramente no es un pecado, pero sí hay un reconocimiento de su autoridad y que ni siquiera deberían tener miedo a hacerlo. En otras palabras, ese feminismo y la cultura hembrista debe ser desechado. Piensen en esto. Si este tipo de pecados relacionados con el feminismo no hubiera existido en ese entonces, no habría necesidad de señalarlo. Pero en este entonces ya existía ese tipo de pecados y las mujeres en ese entonces corrían el riesgo de caer en él. Así que Pedro tiene que advertir y Pablo también. Hermanas, las que están casadas o piensan casarse, no tomen sus ideas del matrimonio de las ideas del mundo. Siempre consideren la palabra y tengan el valor para cumplirla. Es que una parte de la maldición de Dios sobre la mujer es esta. ¿Se recuerdan cuál es la maldición? Parte de la maldición. Le dice a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto quiere decir que Dios puso en la mujer, o bueno, Dios permitió en la mujer, mejor dicho, y en todo tipo de mujer, un impulso de no querer dejarse nunca dominar por su marido, de no obedecerlo y de controlar a su esposo inclusive dice, tu deseo será para tu marido. Tú serás rebelde y querrás ponerte sobre tu marido. Pero la mujer creyente debe someter ese deseo. En la actualidad puede verse muchas veces que la mujer quiere tener la última palabra, como decidir el gasto del dinero sin consultar a su esposo. Excluye a su marido de la educación de sus hijos y de la disciplina de sus hijos. Hay una manipulación emocional, como culparlo o dramatizar situaciones relacionadas con sus obligaciones, o competir por la agenda familiar. Bueno, hay muchas formas. Por el contrario, someterse, lo que Pablo nos está diciendo es buscar el consejo de su marido sobre las decisiones importantes, apoyar sus iniciativas, especialmente si buscan el bien común de la familia, evitar manipular, sino presentar opiniones de manera abierta, confiar en su liderazgo, orar intensamente por él para que cambie si es necesario. Eso es que la palabra more en abundancia en la mujer y eso es el vínculo perfecto del amor. Pablo añade, si ven aquí, que las mujeres se sometan a sus maridos como conviene en el Señor, o lo que significa también como es correcto delante del Señor. Esto es alguien que busca agradar al Señor, no por compromiso conmigo, porque yo lo estoy diciendo acá, ni por compromiso con su esposo, ni con la iglesia, esto es por obediencia al Señor. Cada vez que una esposa obedece a su marido y que se somete a él, está haciendo lo correcto delante del Señor. Y si creían que la vara el metro para las esposas estaba alta, la del varón está más alta todavía. Vean, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
La segunda parte de la maldición para la mujer dice así: el Señor le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es, y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, él te someterá. La actitud del hombre en respuesta a la rebeldía de la mujer es un hombre abusivo. Esa es la maldición contra la mujer. El Señor dejó que en el corazón del hombre germinara un impulso de dominarla, de someterla. Cada vez que un hombre trata a su mujer con demasiada dureza, ahí está la maldición a Eva. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hace el feminismo, no? Bueno, algo sí les reconozco a las feministas. Tienen razón, sí hay hombres abusivos, sí hay hombres borrachos, sí hay hombres maltratadores, hay hombres violadores, hay hombres que hostigan a las mujeres en las calles con sus palabras o con sus miradas, y eso es pecado. Pero no nos engañemos, los casos de violación son más de hombres a mujeres que de mujeres a hombres. El acoso callejero es más del varón hacia la mujer. La conducta abusiva es más del varón hacia la mujer, porque el varón es más fuerte, más grande y más instintivo. ¿Cómo responde la mujer? ¿Cómo responde la mujer que no tiene conocimiento de Cristo o que se ha estancado en el conocimiento de Cristo? De la misma manera, con violencia, vandalismo, haciéndose con el poder para imponer sus leyes, pintándose el cabello, imitando canciones inútiles. Eso hace la mujer para responder a la abusivez del hombre. Y el hombre de nuestra cultura, ¿qué hace? El hombre se victimiza, el hombre responde con más violencia. Es que los hombres también sufrimos violencia. Es que los hombres también queremos que nos tomen en cuenta. Qué cultura tan deplorable, donde hay una especie de juego de violencia y de autocomiseración. Pero el varón de Cristo comienza a trabajar en su casa y cumple su mandato amando a su mujer y no siendo áspero con ella. Es decir, no responde con violencia, no la insulta, no se aprovecha de ella, no le habla mal, no se le olvida que la ama y no olvida los detalles. Por el contrario, la ama sobre todas las cosas, la busca, le habla cariñosamente, recuerda y cumple el mandamiento del apóstol Pedro que dice, le da honor como a vaso más frágil. Que si ella es abusiva, el hombre se comporta como hombre a la altura de Cristo y la ama. Porque el mandamiento de Cristo de amar y no ser áspero con ella es independiente si ella lo hace, como el de someterse es independiente si él lo hace. Que si ella no se somete, él no la somete, porque el mandamiento no es que él la someta, al contrario, esa es la maldición. El mandamiento no es someter a su mujer, ella se tiene que someter solita. El mandamiento es amarla y no ser áspero con ella. Amarla y no ser áspero con ella incluye, mucho menos, no incluye no con el físico, por supuesto, ni con su boca intentará controlarla, manipularla, subyugarla, sino que ella verá a su marido y verá que es más fácil someterse. El esposo no es áspero con su mujer y la trata con el hombre cristiano no es áspero con su mujer y la trata con respeto, cariño y paciencia. No impone su voluntad con dureza ni gritos. Escucha sus opiniones, toma decisiones priorizando el bien de ella sobre su propio bien. Así ella puede someterse con agrado, porque sabrá que él la gobierna como un siervo y no como un capataz. Busca su bien, el bien de sus sentimientos, habla con amabilidad, aunque haya desacuerdos y aunque ella sea contestona, no se queja de ella, no se burla de ella, ni la desprecia, no le habla sarcásticamente ni abusivamente, y siempre la pone en primer lugar, porque no imita al mundo, sino que está revestido del nuevo hombre, se comporta como hombre, el hombre de Cristo. El hombre mundano en este tiempo, como lo sigue siendo hoy también, en este tiempo de la iglesia de Colosas, como lo sigue siendo hoy, responde a una mujer insubordinada con insultos. Y si la mujer es rebelde, él es abusivo. Si la mujer es rebelde, es burlón, es insultante, hace chistes ofensivos o se victimiza. Pero el hombre de Cristo es valiente y la ama.
tiene la mente de Cristo y es amable a pesar de la cultura y de las opiniones. No importa que la cultura puede tener malas opiniones de este hombre, el hombre la ama y nunca es áspero con ella. El creyente también debe pensar en su otra relación familiar, la que tienen con sus padres, porque todos tenemos padres. Y si ustedes son padres, pues también hablaremos de sus hijos. Versículo 20 dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El hecho de que un matrimonio engendre hijos no es solamente para mostrar una relación natural de procreación, sino que por este acto el hijo ahora está obligado a cumplir las órdenes de su padre. El Señor es claro: son todas las órdenes que no contravengan las órdenes de Dios. Como dice el proverbio, la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Ya sea por la inexperiencia o por la novedad o simplemente por la maldad, el hijo tiende a desobedecer a sus padres. Pero obedecer significa cumplir sus reglas, priorizar sus sugerencias, poner por obra sus consejos, entender las razones de sus padres, esforzarse por agradarles en todo lo que hacen, soportar a los malos padres, sopesar sus decisiones para escogerlas. Por el contrario, el pensamiento del mundo es la autonomía, la autosuficiencia, huir de la casa familiar, despreciar los mandamientos, creer que sus decisiones son siempre mejores, hacer oídos sordos a las justificaciones de los padres, buscar su bien antes de atender los consejos de su padre. En cambio, los padres, versículo 21, reciben el mandamiento: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto no deja exento al padre de sus propias obligaciones como autoridad de sus hijos. Y recordemos también que la palabra padre en la Biblia puede hacer referencia a sus abuelos o sus antepasados mayores. En pocas palabras, lo que Pablo dice aquí es que los padres no deben dar razones para que su hijo sea rebelde. Si él es rebelde, es por su propia cuenta, pero el padre debe incitar a su hijo a seguir adelante. ¿Por qué? Porque no exasperar es no desesperarlo, no darle motivos para enojarse, no enfurecerlo. Significa ser paciente, comprensivo, tolerante, que debe orar por su hijo en todo momento para que el Señor le dé salvación y sabiduría, que debe ser capaz de explicar por qué sus decisiones le benefician y por qué su disciplina es justa. Y el peligro está allí. Él dice: si no hacen esto, se desalentarán. El hijo, hermanos, yo no sé si a ustedes le pasa, estoy seguro que sí. El hijo por naturaleza admira a sus padres. Siendo bebés, buscan a su madre y por protección a su padre. El niño desea la aprobación de sus padres. Desde un dibujo mal pintado hasta una boleta de calificaciones escolares, el hijo busca la aprobación de su padre. Desde un logro tan pequeño hasta como un logro grande, busca la aprobación de sus padres. Los logros suelen estar dedicados a sus padres y por ende los fracasos y maldades son ocultados de ellos. No siempre por una consecuencia física, sino porque tienen miedo de decepcionar a sus padres. Por esta razón, un buen padre confirma la admiración de su hijo y es ejemplo para su hijo, mientras que el mal padre deja de ser ese héroe para su hijo, lo desanima y pierde el modelo que debería ser. Según nuestro texto, el ánimo que tiene un hijo es directamente proporcional a la que el padre se relaciona con él. Por último, tenemos a los amos y a los siervos. Versículo 22 y 23, leamos juntos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es notable que a pesar de todo lo que ha dicho Pablo anteriormente, de que no existe ni siervo ni libre, ¿se recuerdan? Ahí en el mismo capítulo, no existe ni siervo ni libre. A pesar de eso, igual dice que los siervos deben obedecer a sus amos. Parece una contradicción, ¿no? Pero realmente solo confirma lo que dijimos al principio, que en dignidad y salvación todos somos iguales ante el Señor. Pero este mundo todavía tiene relaciones de poder y funcionamiento en la vida civil. También debemos resaltar cómo Pablo no dice hay que abolir la esclavitud. Al contrario, dice hay que regularla. Y eso es Pablo por el Espíritu Santo,
que le dice a los amos cuáles son sus obligaciones y a los esclavos lo mismo. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué hace esto Pablo? No debemos entender la esclavitud de ese entonces como la entendemos hoy, ya algunos siglos después. Hoy en nuestro mundo, que tiene ya estados, instituciones, policías, ejército, tratados internacionales y acuerdos de paz, esto hace que en muchas naciones, al menos a las de nuestra región, vivamos sin temor a la invasión de una nación, es decir, procurando la libertad de cada uno de los hombres. Pero eso no existía en la antigüedad. Ante la falta de un Estado, instituciones, ejército, policía, etc., la mejor forma de sobrevivir era contar con una familia grande, una tribu o un clan. Y mientras más grande el grupo que se acuerpaba, mejor. Sin embargo, no todos tenían la posibilidad de tener una gran familia. Algunos tenían que introducirse a una gran familia por medio del trabajo, y esto era la esclavitud. En la antigua Roma y en general en la antigüedad, la mejor forma de sobrevivir era venderse a una familia de dinero para recibir techo, comida, protección, trabajo y otros beneficios a cambio de su fuerza laboral. No obstante, el esclavo terminaba siendo un objeto más de su amo y muchas veces era humillado, golpeado, era, era tratado como lo peor de la familia, porque no era parte de la familia. Por lo tanto, no debemos pensar en la esclavitud de la antigüedad como si siempre hubiera sido una trata de personas. Había diferentes formas. Pero la que podemos ver en este texto es la esclavitud, que son asuntos meramente económicos, una relación laboral, algo más personal, algo que era algo común en la antigüedad, era un miembro más de la familia. Al menos así debería ser en la mente del cristiano, que dice Génesis 17, 11 y 12, que todos los que estaban en la casa del creyente, varones, debían ser circuncidados. En otras palabras, el Señor dice que todos los que estaban en una casa eran parte de la iglesia de Dios, de la familia de Dios. Así como el hijo legítimo, como el esclavo, todos eran herederos del pacto del Señor. Seguramente todo esto acerca de la esclavitud lo voy a repetir de alguna forma cuando revisemos la siguiente carta que vamos a estudiar, que es la carta de Filemón, porque son cartas hermanitas, como lo es Efesios y Filipenses también. Pero la carta de Filemón es especial porque esta carta, como las otras tres, la carta de Colosenses la lleva Onésimo. Yo no sé si ustedes recuerdan quién es Onésimo, y nos vamos a adelantar solamente un poco. Pero Onésimo, el que lleva la carta a los colosenses y se la lleva a la iglesia en Colosas, era un esclavo rebelde de Filemón, que había huido, y Pablo se lo encuentra, se convierte, y ahora lo manda de regreso con Filemón, pero con la carta también de Colosas. Y Pablo le pide a Filemón, en esa carta que vamos a estudiar, que reciba a Onésimo de vuelta, porque a un esclavo que había huido, pues le esperaba todo tipo de males. Pero Pablo le dice, recibe a Onésimo como un creyente. Y Onésimo y Tíquico llevaban en sus manos estas cartas, y Onésimo sabe lo que dicen estas cartas. Pensemos en la cara de vergüenza que tenía Onésimo. Onésimo sabía que la carta a los colosenses decía, obedeced a vuestros amos. ¿Y qué había hecho Onésimo? Había huido. Pero ahora regresaba con esta carta. Y tiene algo muy especial, versículo 22. Dice, siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Dejemos a Onésimo en particular y empecemos a considerar a todos los esclavos que probablemente habían en la iglesia de Colosas. En la sociedad de ese entonces, los amos solían ser muy crueles, como lo mencioné. Eran golpeados, mal alimentados, separados de sus familias, denigrados y hasta utilizados como sexualmente. Pero Pablo no llama al esclavo a liberarse. Si ustedes recuerdan, en 1 Corintios 7:21 le dice, ¿eres tu esclavo? Quédate como esclavo. Pero si puedes hacerte libre, está bien, procúralo. Pero ahora no está hablando de eso. Pablo le dice a los esclavos en Colosas, obedezcan. Pablo podía haber sugerido que hicieran caso a sus amos hasta que fueran muy crueles y entonces ya podrían separarse. Pero no, eso no es lo que Pablo tiene en mente ahora.
Pablo ha hablado del pensamiento del mundo y del conocimiento de Cristo. Por lo tanto, Pablo está llamando al esclavo a que tenga un testimonio digno en un sistema injusto. Lo que Pablo le está diciendo es, el sistema es injusto, pero los esclavos deben pensar en Cristo y honrarle en medio de esta situación. Viven para el Señor y trabajan para el Señor. Y aunque sirven a sus amos, en última instancia sirven al Señor. Es que el Evangelio, hermanos, no se propaga con la revolución social, sino con la transformación del corazón. Pablo sabía que cambiar las estructuras injustas de Roma por la fuerza no era posible, ni tampoco era el propósito principal del Evangelio. El esclavo mundano, en este entonces, guardaba resentimiento en su corazón, pero el esclavo cristiano trabajaba para Dios, y por eso siempre trabajaba contento. El esclavo cristiano trabajaba con un corazón sincero, temiendo al Señor y no temiendo a su amo. Es muy difícil aplicar este texto para nosotros hoy. Muchos trazan este mandamiento con los empleados y los empleadores. Y aunque esto puede ser cierto en el sentido de laboral, no significa que el trabajador forme parte de la familia de su jefe y que esté bajo pacto con él. Pero sí podemos ver en la esencia, entendiendo el mensaje central a los colosenses, que el Evangelio no se rige por la cultura ni la filosofía. Al contrario, todo debe vivirse bajo el señorío de Cristo. El mundo puede tener sus sistemas políticos, pero Cristo y su religión deben prevalecer en medio de ellas. Así que no importa si es el feudalismo, el esclavismo, el socialismo, el comunismo, el capitalismo, las relaciones funcionales de la sociedad, el creyente debe prevalecer con un comportamiento digno del Señor, porque tiene la mente del Señor. No importa si es la relación amo-esclavo, señor feudal campesino, burgués obrero, estado ciudadano, el hombre revestido de Cristo debe prevalecer. También podemos ver que el Señor no reprueba necesariamente las relaciones de poder, como lo es la del amo y un esclavo. Por lo que debemos entender que en el mundo esas relaciones de poder son necesarias en otros ámbitos. Por ejemplo, el maestro y su alumno, el entrenador y su deportista, el médico y su paciente, el artesano y su aprendiz, el piloto y su tripulación, el policía y el ciudadano, el conductor de bus y los pasajeros, el capataz y los obreros, etc. Creo que se entiende el punto, ¿no? En el mundo hay jerarquías que Dios no prohíbe, que son necesarias en un contexto específico, y aún allí debemos dar gloria a Dios. Por lo que sin importar la institución en la que participemos o seamos miembros, o cualquier situación en la que haya jerarquías legítimas, debemos demostrar que la obediencia es el paso de Cristo. Debemos obedecer, seguir instrucciones, atender las intenciones, dar la milla extra, ser serviciales, porque servimos a Cristo primero que a los hombres. El creyente no es un rebelde ni es un revolucionario. El creyente no incentiva marchas de protesta ni sublevaciones. El creyente bajo autoridad debe colocar su mente en Cristo y pensar que le sirve a Él. Y cierra esta parte, versículo 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. El esclavo tenía tareas difíciles. Así hoy nuestros puestos de subordinación en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la escuela, en el gimnasio, en la clínica, etcétera. Allí todo lo que debemos hacer debe hacerse de corazón como para el Señor y no para los hombres. En el mundo hay autoridades malas que no saben recompensar bien a sus siervos, pero el Dios de los cielos no es así. El Dios del cielo es un Señor benevolente, justo y misericordioso. Él pasará por alto las faltas y recompensará al todo subordinado. Dios tendrá una herencia en el cielo. Piensen en esto, hermanos, los esclavos no tenían posibilidad de comprar tierra en Roma, pero no importaba, porque Cristo tenía una herencia más grande en el cielo. Así no importa a nosotros lo que carezcamos en esta tierra, nuestro Padre en los cielos lo suplirá de una manera inexplicable. Por otro lado, si somos rebeldes, contestones, peleoneros, bochincheros, renegones, criticones, chismosos y más de estas cosas en contra de nuestra autoridad,
el mismo Dios nos dará pago por nuestras malas obras. Porque Dios no hace acepción de personas. Vean esta declaración, Dios no hace acepción de personas. Pero me acaba de decir que hay esclavo y amo. Es que no se refiere a eso. Se refiere a cómo actúas. Si tú eres insubordinado, te tratará como eso. El Señor no inclina su balanza ni al amo, ni al siervo, ni al jefe, ni al empleado, etc. El Señor juzga según las obras de cada uno. Y juzgará también la de los amos. Versículo 4. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto en con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Lo mismo que pasa con aquellos subordinados, pasará también con los que están en cualquier tipo de autoridad. No importa cuál sea, amo, señor feudal, burgués, administrador del Estado, su posición de autoridad le da una responsabilidad. No importa si es un maestro de escuela, un jefe, un entrenador, un médico, un abogado, un profesional. Cualquiera que tenga una posición, una autoridad o un nombre debe utilizarlo justamente por el bien de quienes están debajo de él. Su posición de autoridad y el reconocimiento les requiere actuar con justicia y rectitud. Su posición de poder requiere de ellos prudencia. Su posición de nombre requiere de ellos un buen testimonio. Ellos deben cuidarse. El poder no solo es un beneficio, es una mayor responsabilidad. Y entenderlo no es difícil. El amo es amo de ciertos siervos porque hay un amo de todos los hombres y ese amo es Dios. Dios es el amo del mundo y todos los seres humanos somos siervos y nos debemos a él. Cualquiera que ostente cualquier tipo de autoridad, un poder o un nombre, tiene otro siempre encima de él. Y esto lo reconoció el centurión. ¿Recuerdan? Mateo 8, 5 al 10. El centurión llega con Cristo Jesús para pedirle la sanación de su siervo y el Señor se mueve a hacerlo y el soldado le dice, no tengas, yo sé que es estar en autoridad. Si tú das la palabra, mi siervo se sanará. Él entendía, sabía que había una autoridad sobre sus soldados porque él hablaba y ellos obedecían. Así Dios tenía autoridad sobre su vida y la vida de sus soldados. Y Cristo solo tenía que dar la palabra para ordenar la sanación. Hoy estamos delante de esa palabra y esta es la voz del Señor y nos dice qué hacer el bien y qué hacer el mal. En la vida doméstica, hermanos, en la vida civil existen relaciones de autoridad y poder que deben estar formadas por el entendimiento de que Cristo regula esa vida y no las opiniones del mundo. No la regulan las tendencias ni los consejos de los supuestos expertos, sociedad, cultura y ética. Cristo decide cuáles son nuestros deberes y responsabilidades. El mismo que tenía el poder para ordenar la sanidad del criado del centurión es el mismo que sabía estar bajo autoridad y poder. No es casualidad de que en esta lista de relaciones matrimonial, paternal y civil estén primeramente los subordinados. Vean cómo empieza la lista. Primero las esposas, primero los hijos y primero los siervos. Primero los que están bajo autoridad. Porque Cristo obedeció y se sujetó a su Padre sobre todas las cosas y nunca le renegó, ni aun cuando el Padre lo colocó bajo autoridades injustas, ni bajo el peso de la cruz. Así la mujer debe aprender a tener al varón por cabeza, porque Cristo tuvo a Dios por cabeza, como dice 1 Corintios 11:3. Cristo también, aunque era hijo, padeció para aprender obediencia, habiendo sido perfeccionado para ser autor de nuestra salvación, como dice Hebreos 5, 8 y 9. Y finalmente Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de esclavo semejante a los hombres y murió y se humilló a sí mismo por la muerte de la cruz, como dice Filipenses 2, 6 al 8. Por lo que Cristo conoce todo tipo de obediencia y humillación, de subordinación, porque Él se hizo obediente al Dios eterno, porque sus pensamientos no estaban determinados por la cultura feminista, legalista, pagana, sino que sus pensamientos estaban en solamente agradar a su Dios y Padre.
sobre todas las cosas para darnos salvación. Nosotros que en las cosas más pequeñas saltamos con desobediencia, que siendo esposas hay rebeldía, obstinación, queja, insatisfacción y en general todo tipo de pecados contra su marido. Cristo murió por sus pecados porque en la incapacidad de la mujer de aceptar a su marido por cabeza, Cristo tuvo a su Padre por cabeza para que Él sea cabeza de la iglesia y salvador de ella. Nosotros que como hijos somos desobedientes, decepcionamos a nuestros padres, protestamos por sus decisiones, nos oponemos a sus consejos y les provocamos muchos dolores de corazón. Cristo aprendió obediencia perfecta a su Padre para que nosotros, siendo huérfanos, seamos adoptados y llamados hijos de Dios y hermanos del Señor. Nosotros que bajo todo tipo de autoridad siempre estamos inconformes, somos quejumbrosos, participamos del descontento público, de la crítica social contra nuestros mandos superiores, en donde sea, en la sociedad, en la autoridad, en la vida civil, en nuestro país. Cristo vino a hacerse siervo para llamarnos sus amigos. El pecado señalado en el contexto de la carta es que todavía conservamos los harapos del viejo hombre. ¿Qué es esto? Una cultura y sociedad que cree tener autoridad es señal de debilidad. El pensamiento social cree que la mujer debe liberarse, que los hijos deben reclamar sus derechos del niño, que son independientes y que la autoridad en general es un pensamiento retrógrado. Nosotros compramos esa mentira muchas veces y la vivimos. Vivimos esas filosofías y esas maneras de pensar en la vida doméstica y la sociedad. Las adoptamos, ya sean pequeñas ideas que mandan o que mandan grandes, pero que demandan grandes partes de nuestra vida. O adoptamos toda la cosmovisión a veces. Pero Cristo vino a desengañarnos de esas palabras persuasivas para que ese hombre sea sepultado y después resucitado. La realidad del Cristo resucitado es nuestra realidad hoy. Porque en la resurrección a Cristo se le otorgó ser el esposo perfecto de su iglesia, que la presentará sin mancha en el día final, que por su obediencia fue un niño nacido, un hijo dado, pero sería llamado Padre eterno, como dice Isaías 9:6, no como el Padre de la Trinidad, sino como el protector de su iglesia, que en la resurrección fue ascendido de esclavo a Señor de señores, amo y dueño del universo por su sacrificio perfecto. Ahora pues, hacemos morir lo terrenal en nosotros, esas pasiones desordenadas y malos deseos de nuestra vida doméstica y civil, en la cual anduvimos, espero yo, en otro tiempo. Y dejemos esas cosas, enojo, malicia, palabras deshonestas, y nos revistamos del nuevo hombre conforme a la imagen de quien nos creó, que se va renovando en el conocimiento pleno de qué es lo que quiere Dios para nosotros. En la medida en que nosotros nos deshacemos más de estas formas de pensar mundanas respecto al matrimonio, la paternidad y toda relación de subordinación y autoridad, en esa medida glorificaremos a Dios. Aprendamos a vivir en sumisión y amor, en obediencia y prudencia y en todo tipo de subordinación y gobierno, porque esto conviene en el Señor, porque esto agrada al Señor, porque nosotros tememos a Dios, porque lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibiremos recompensa, porque a Cristo servimos y porque tenemos un amo en los cielos y nosotros estamos bajo Él y bajo su amor. Tenemos que estar revestidos del nuevo hombre, con un nuevo pensamiento acerca de la familia y de la sociedad. Oremos, hermanos. Señor, te rogamos que tú perdones las mentiras que hemos comprado de nuestra sociedad y cultura acerca del matrimonio, acerca de la paternidad y en general de la vida civil. Porque, Señor, confesamos que muchas veces las mujeres en nuestra iglesia y en el mundo cristiano tienen a comprar esa rebeldía, Señor. Esa maldición de Eva prevalece en sus corazones. Y como marido, Señor, también los hombres hablamos ásperamente, duramente, y se nos olvida que las amamos. También, Señor, como hijos solemos ser rebeldes, desobedientes, obstinados, y como padres también podremos ser negligentes, demasiado duros o severos. Y al final también, Señor, como parte de la sociedad y las dinámicas que hay en ella, nos cuesta ser subordinados.
y más aún nos cuesta ser autoridad. Pero donde nosotros hemos fracasado, Señor, tú has triunfado en Cristo Jesús, porque se ha hecho esclavo y ha tenido por cabeza al Padre, y porque ha sido el esposo verdadero y el Hijo perfecto. Y ahora nosotros, más que un buen ejemplo, tenemos una nueva mente por aquel que vino a hacer las cosas que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos y nuestros pecados, para recibir hoy la capacidad de amar a Dios, amar a Jesucristo y ser hechos y conformados y creciendo en el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Por eso, Señor, deseamos la mente de Cristo, porque nos ha sepultado nuestro viejo hombre y nos ha resucitado en el nuevo hombre. Por eso deseamos crecer en el conocimiento de Él y ser perfeccionados en Él, desechando las malas maneras de vivir, desechando las ideas del mundo y creciendo en la forma en que tú nos mandas en tu palabra. Por eso, Señor, yo te ruego por las familias aquí representadas, de nuestra iglesia, Señor, en general. Te ruego, Señor, que tú ayudes a las mujeres a someterse a sus maridos, que lo hagan con alegría, y si tienen quejas, Señor, contra ellos, que te pongan en oración. Y, Señor, sé tú bueno con ellas y responde sus oraciones. De la misma manera, Señor, a nosotros los varones, esposos, te ruego que nos des un corazón más amable, más tierno, y que aun cuando ellas no correspondan con sus mandatos, nosotros nos portemos como varones y seamos más amantes, seamos más, busquemos más el amor de ellas, busquemos más la ternura, Señor. Que no respondamos con sumisión, ni con egoísmo, ni con violencia, sino que podamos, Señor, responder con amor, así como tú has respondido con amor a nuestra rebeldía. Te ruego, Señor, que tú bendigas también a todos nosotros como hijos de nuestros padres, para aquellos que todavía los tenemos y para aquellos que ya tienen a sus padres fallecidos, Señor. Aún así podemos honrar a nuestros padres, apreciando sus consejos, recordando su memoria o simplemente escuchando sus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón tierno y obediente, siempre dispuesto a, a reconocer el trabajo de nuestros padres. Y también, Señor, a quienes somos padres o quienes piensan serlo también, dales tú la bendición de hacerlo. Y para todos, Señor, poder hacerlo con humildad, con sabiduría, sabiendo que depende de nosotros y de nuestro ejemplo, que ellos no se desalienten y sigan adelante, que no los desesperemos, ni los debilitemos, ni hagamos difícil la obediencia a ellos. Te ruego, Señor, que también en todo tipo de subordinación y autoridad en la sociedad, en cualquiera de las instituciones que nosotros participemos, en donde quiera que nos encontremos, podamos dar un buen ejemplo, un buen testimonio de Cristo en nuestro corazón a través de un buen trabajo, de una buena obediencia, Señor, diligente a ti, porque queremos agradarte a ti y porque hacemos las cosas para ti y no para los hombres. Y así también, Señor, si estamos en otro puesto de autoridad, podamos ser diligentes y prudentes, sabiendo que tenemos una autoridad más grande que nos gobierna a todos. Pero todo, Señor, dependiendo en el Espíritu, de su fuerza y del pacto que tú has hecho con nosotros, en el cual has prometido acompañarnos hasta el fin del mundo para poder glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.